Todo el mundo, todo paciente que viene con un sufrimiento cree que puede dejar de sufrir. También hay que hablar de que la adicción en las redes sociales no está solo en la gente joven. El padre dice, estoy preocupado porque mi hijo ha desarrollado una dependencia del móvil, y yo siempre le pregunto, ¿cuánto tiempo miras tú el móvil al día, ¿no? Si sistemáticamente yo acudo a una pantalla, lo que le estoy diciendo a mi hijo, que eso es lo que va a llegar al fondo de su psiquismo, es cállate y no me molestes. Los gurús al final lo que plantean es el fin justifica los medios. ¿Qué pasa con las personas que no son gurús? Que para ti no tienen valor. Solo tiene valor aquel. Tú sufrirás, vivirás en un coche durante un tiempo, pero si sigues haciendo todo lo que yo estoy haciendo, acabarás siendo como yo. Si hay algo que he visto que ha ido creciendo cada vez más, es... Que es ya nuestro tercer podcast, hemos querido darle un giro, hacer algo diferente, buscando el trabajar con algo de lo que somos especialistas, como es las redes sociales, de lo cual tú a nivel perfiles personales y perfiles empresariales eres especialista, que trabajas en la parte de converso, llevado a un por qué pasan estas cosas, por qué alguien publica lo que publica, por qué una empresa busca ciertas publicaciones con la repercusión que quiere, con un especialista en la parte de redes sociales tú, en la parte de psicología David. Y vamos a hacer una presentación de David porque está con nosotros, pero me has dicho un montón de cosas que eres a nivel psicólogo que prefiero que las digas tú. Perfecto. Porque sé que hay tantas especialidades que me voy a perder mientras lo digo y tenemos un corte espectacular para ponerme como un auténtico inútil en ello. Así que te dejo que te presentes tú. Bueno, pues primero de todo agradeceros, ¿no? La invitación por estar hoy aquí, poder hablar de un tema tan interesante con vosotros, como es el de las redes sociales, la identidad y todo lo que supone en el mundo de hoy. Y bueno, yo efectivamente soy psicólogo, pero a mí me gusta diferenciar mucho la parte entre la psicología y la psicoterapia, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que la psicología no es todo psicoterapia. Yo trabajo como psicoterapeuta desde una perspectiva psicoanalítica, que ahora os comentaré un poquito más en qué consiste, pero fundamentalmente la diferencia está en que la psicoterapia es ese trabajo que un profesional, en este caso de la psicología, hace con otro a través de la palabra, ¿no? Cómo se puede curar, sanar, aliviar el sufrimiento fundamentalmente a través de la palabra, ¿no? A día de hoy la psicología está en todos los ámbitos, en todos los ambientes, lo sabemos, ¿no? En la publicidad, en el cine, series, en absolutamente todo, ¿no? La psicoterapia, fundamentalmente, lo que marca la diferencia con la psicología es cómo a través de las relaciones humanas y una relación sana con otro ser humano, eso puede aliviar o curar incluso, ¿no? El sufrimiento de las personas. Vale, y eres psicólogo profesional, tienes tu propia consulta aquí en Valladolid, en la calle Ferrari, no recuerdo el número, pero en la calle Ferrari. Número 1, sí. En el número 1 tienes clientes a los que ayudas en todo esto y hemos pensado que eras la persona idónea para que pudieras no analizar, porque es muy difícil, pero ciertos comportamientos de las redes sociales que cuando lo hemos empezado a hablar, que fue todo en una comida... Literal. No es que nos hiciera gracia, sino pensar en, ostras, pero esto, o sea, ¿por qué ha puesto esto? ¿O por qué hay veces, o por qué has publicado esto de tu entrenamiento? ¿O por qué has puesto esto de tus hijos? ¿O por qué tal? Y o sea, en realidad... De la vida privada de las personas que acababan llegando a vistas de toda la gente, que era como, vale, ¿por qué ahora mismo estamos viviendo esa sobreexposición de las personas? Y si tiene algún tipo de justificación de algún tipo, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la marca personal o lo que se quiera en un momento, como desde el punto de vista de psicoanálisis o la psicología, que es lo que nos molaba, ¿sabes? La idea era un poco esa de, vamos a montar esto porque estoy seguro que hay un porqué, no juzgando. O sea, simplemente, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué tenemos ciertos comportamientos? Y que muy probablemente tú hayas vivido en ciertas consultas de preguntarle a la persona, ¿y esto por qué lo has hecho? O sea, ¿qué buscabas haciendo? Sí. ¿Vale? Entonces, es verdad que hemos dado con ciertos patrones que hace mucha gente y que si los hace mucha gente será porque toda esa gente tiene o una necesidad o busca algo al hacerlo o demás. Pero bueno, a nivel general un poco, red social, sabes que se habla mogollón sobre la sobreexposición que decía Jorge. O sea, sobre ello, ¿qué piensas? ¿El porqué o sea, ¿qué nos ha supuesto la red social ahora a las personas? Pues mira, lo primero que os diría es que me parece súper interesante, ¿no? Cómo precisamente vosotros planteáis o habéis llegado
a intentar hacer efectiva, ¿no?, esta idea que surge en aquella comida ese día, porque si hay algo que diferencia a la perspectiva psicoanalítica quizás del resto de psicologías es esa gran pregunta, ¿no?, que es el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Como cuáles son las motivaciones últimas, en este caso, ¿no?, de los motivos de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento. Esa pregunta del por qué, yo diría, ¿no?, que fue como lo primero que inauguró y que trajo al mundo la psicoterapia, ¿no? Entonces, para mí es un verdadero placer realmente escucharos querer plantear este encuentro, este coloquio, ¿no?, entre nosotros, como algo que busque entender por qué hacemos esas cosas, ¿no? Quizás lo primero que diría es que a día de hoy se ha comentado, se ha hablado mucho desde la psicología, de las redes sociales, cómo nos están afectando todas estas cosas, pero a mi parecer creo que todo queda siempre un poquito en lo superficial, ¿no? Yo, como os comentaba antes, mi perspectiva fundamental por la que trabajo, o el ámbito con el que trabajo en especial, es el psicoanálisis, que se diferencia quizás en el hecho de la búsqueda o el interrogante por el inconsciente. ¿Qué es lo que hay más allá de aquello que pensamos en nuestro día a día como que son los motivos de nuestra conducta? Entonces, bueno, veo mucho, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, que la gente habla efectivamente de la necesidad, de lo importante que es la búsqueda, ¿no?, pues de la aprobación del otro, de un me gusta y de un alcance, ¿no?, como si todo eso supusiera un éxito, pero claro, la contraparte, quizás, que es lo más paradójico de todo esto, es cómo es posible que en un mundo en el que cada vez somos capaces de hacer gustar más a los demás, cada vez hay más dolor y más enfermedad mental, ¿no? Procuramos mostrarle al otro lo que se supone que el otro quiere, nos convertimos en eso y lo que nos encontramos es que, lejos de encontrar la felicidad en todo eso, si la hay es momentánea, después lo que viene es una gran caída, ¿no? Una diferencia muy grande entre el ego y el autoestima, yo diría que hay en el mundo en el que vivimos. Hay una cosa aquí súper importante, que es que justo antes de que estuviéramos grabando y todo, estábamos hablando de que habían empezado a florecer un montón de podcasts con un montón de información súper necesaria muchas veces, pero que empiezan todos con la misma premisa, que es: ¿quieres éxito en esto? Haz esto. ¿Quieres éxito económico en este lado? Ten esto, ¿no? Y de hecho, ya no solo los vídeos cortos, que esos están enfocados en gancho, una parte muy importante de eso, ¿no? De ¿quieres éxito? Esto es lo que vas a tener. ¿Quieres ser este tipo de persona? Tienes que hacer esto, ¿no? La pregunta que yo quería plantear es ahora mismo como que se está llevando todo al tema muy económico, economicista de las redes sociales, ¿no? O sea, monetizar... Efectivamente. Sí. O sea, una parte en la que tú logras, o sea, en el momento en el que tú logras convencer a tu gente de que eres una persona con una marca personal válida, empiezas a vender lo que ahora se llaman infoproductos o cursos. Pero bueno, mi nombre es, ¿quién hace eso? Un montón de, o sea, por ejemplo, yo qué sé, Yados puede hacerlo por favor también, o sea, un montón de gente Esas que se sectas. dedica a estos. No, hombre, no son sectas, ¿no? Pero sí que veo desde el punto de vista de la psicología, Sí, son sectas. una parte súper interesante, que es si eso puede llegar a ser un problema para las personas, ¿en qué punto puede llegar a ser un problema para las personas? Ese tipo de mensajes, ¿no? De ¿quieres éxito? ¿Quieres ser alguien, no sé, mejor? O sea, el gurú que... El gurú, efectivamente. El gurú que le dice a los otros qué hacer. Bueno, y has visto las locuras que tenemos con Yados concretamente, pues que es el que está más en boca de todos, de ese seguidor acérrimo enfermizo que hace todo lo que dice y le engancha para que haga todo lo que dice, y sobre todo que visto desde fuera está el otro lado que dice, vale, sí, es una secta, pero si está haciendo esto no está drogándose, o sea, como que fuera la solución, ¿sabes? De, bueno, sí, pero no se está drogando, está haciendo esto, está viviendo en un coche y no se está drogando, pero ese fenómeno gurú, que es un poco el que tú dices, ¿no? Sí. El de gurú de haz todo esto. Claro, efectivamente, yo aquí veo algo que es muy importante, ¿no? Que parece
con el paso del tiempo y también nuestra cultura, ¿no? Nos ha ido como ingresando mucho lo que está, o sea, lo que está bien, lo que está mal, lo que es violento y no es violento, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona, como en este caso Yados, te dice, bueno, está viviendo en un coche esta persona, pero no se está drogando, está haciendo una comparativa, ¿no? Donde él plantea que el drogarse es una tragedia mucho más grande que estar viviendo en un coche, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo que hace es plantear una promesa. Tú sufrirás, vivirás en un coche durante un tiempo, pero si sigues haciendo todo lo que yo estoy haciendo, acabarás siendo como yo. Entonces, él ahí, o estas personas, estos gurús, al final lo que plantean es el fin justifica los medios, ¿no? Es como desde la moral de que yo soy una persona de referente, que tú puedes ser como yo, en este caso quiere decir yo tengo aquello que tú deseas y tú no, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y si esto supone levantarte a las 4 de la mañana, ducharte con agua congelada, ponerte a correr 2 horas y luego... Hacer burpees. Por ejemplo, hasta morir, si cabe, ¿no? Esta es la clave del éxito. ¿Cuál es la pregunta que para mí es importante en este punto? Es cuánto de todo esto realmente es dañino para la persona sin que él sea consciente, ¿no? Porque en este caso ese seguidor hará aquello que el otro le está diciendo que haga creyendo que eso es algo bueno para él, cuando no hay garantías de que absolutamente nada de todo eso pueda ser bueno para él. Incluso lo más probable es que acabe siendo algo muy perjudicial, ¿no? Porque el sacrificio que eso supone, el romper con muchas cosas, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con los demás vínculos? ¿Quiénes son los demás importantes para ti? Si en este caso este gurú se convierte en todo lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no son gurús? Que para ti no tienen valor. Solo tiene valor aquel como el que yo quiero ser, ¿no? Y esto al final acaba seguramente aislando paradójicamente a la persona, porque sí, les unen una secta, ¿no? Pero esa secta al final es algo que está muy vacío, porque todas las personas que se encontrarán ahí pensarán lo mismo, ¿no? Y la cuestión es, por estar rodeado de gente que piensa y hace exactamente lo mismo que tú estás entonces menos solo. Para mí esa es una trampa, ¿no? En el ser humano, el creer que en el igual, en todo lo que yo hago igual que otro, entonces nos une. Creo que las relaciones y los vínculos son mucho más profundos y de lo que se enriquecen y crecen es precisamente de la diferencia, ¿no? De la capacidad de que nosotros tres aquí unidos seamos personas distintas, pensemos distinto y eso nos pueda servir para construir algo nuevo, ¿no? Si yo estoy relacionándome todo el rato con personas que piensan igual que yo, como serían los seguidores en este caso de estos gurús, la sensación de soledad se puede desvanecer, es verdad, pero a cambio pierdo mi identidad. Y eso pues tiene al final muchos perjuicios. ¿Y dónde pondrías tú el límite de esta, te hablo de, ya no sé de ese gurú como tal, sino de alguien que vende sus formaciones, como decías tú, Romo Alfons, por ejemplo, esta sí es una buena vía porque es una formación, esta también es una formación, pero no acepta crítica porque es la única formación, que es en el caso de Yados, por ejemplo. O sea, no sé si se podían comparar Romo Alfons y Yados, pero bueno, estas dos vías de esto es una formación, pero tú siempre vas a tener... O sea, me lo llevo un poco al mundo cripto, por ejemplo, ¿vale? En el mundo cripto hay un perfil que es el de haz esto y serás millonario, sigue, haz exactamente lo que yo hago, serás millonario, o la otra de... que es un poco lo que hacemos en la parte nuestra de Converso, de cuando creamos los vídeos y demás, es nosotros no tenemos ninguna fórmula para que funcione. O sea, no existe. Es, hemos hecho esto y nos ha funcionado. Y vamos a probar esto, a ver si nos funciona. Porque no hay una fórmula, no es patrón A, B, C y entonces el resultado es éxito. ¿Dónde ves tú el límite de decir, es una formación, vale, escúchala, o sea, la que le podrías decir a alguien que te está planteando esto, es una formación, escúchala, pero escúchala, aprende y luego elige tú, o esta otra, ojo, porque esta otra ya está entrando en el tema secta o gurú. Yo, algo que veo, ¿no? Lo veo por mi trabajo, lo veo cuando observo un poco cómo funciona el mundo de hoy en general, es que estamos matando la creatividad, ¿no? Es decir, como lo que supone crear algo propio
algo propio individualmente o algo propio como a lo mejor como colectivo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el proyecto que vosotros dos estáis planteando aquí para este podcast. Necesita del esfuerzo, necesita del compromiso, necesita de la creatividad y sobre todo necesita también del fracaso. Entonces, en el mundo en el que vivimos, la tolerancia al fracaso cada vez es mucho más escasa. Comentaba antes, o imagino que bueno, irá luego saliendo a medida que vayamos hablando, esa diferencia entre el ego y la autoestima, ¿no? La diferencia para mí fundamental entre esos dos aspectos está en que el ego no admite el fracaso, mientras que la autoestima precisamente se basa en la capacidad que yo tengo de poder tolerar las cosas que no me gustan o que me duelen del mundo en el que vivo. Como esa tolerancia cada vez es más escasa, llega un momento en el que todo lo que es la formación, todo lo que es la relación con el saber que un profesional pueda tener, se convierte en algo ya de por sí no sectario, pero sí muy dogmático, ¿no? Es decir, yo necesito saber qué tengo que hacer para triunfar como cliente, entonces busco a aquel que me pueda decir qué es lo que tengo que hacer. Y en el otro lado, lo que encuentro es una persona que se plantea, ¿no? o se posiciona frente a aquel que le necesita como el que yo tengo el éxito. Entonces, yo sé cómo tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que pasa con esa relación, con esa dialéctica que se forma entre el cliente que quiere triunfar en su negocio y el que ya supuestamente ha triunfado en su negocio? Que no hay lugar para la creatividad, porque el cliente o la persona que tenga un proyecto por delante quiere ahorrarse el fracaso y el dolor de que las cosas no le vayan bien y la otra persona que lo ha conseguido le dirá: yo sé cómo tú puedes conseguir esto sin pasar por el esfuerzo, por el compromiso, por los errores, o sea, saltarte todos los errores. Efectivamente, ¿no? Entonces al final todo acaba un poco como derivando en un infantilismo, ¿no? O sea, yo lo que veo un poco, mi perspectiva está en que parece que todos lo tienen que dar hecho y entonces no podemos crecer de los errores. O sea, errar es parte del camino que nos lleva un poco a ese éxito y queremos saltar la pantalla como si esto fuera un videojuego directamente a la parte en la que ganas. Efectivamente. Y eres un genio. Sí, tal cual. O sea, me parece una muy buena metáfora, ¿no? El hecho de quiero pasarme lo difícil, pero sí obtener el objetivo. Y aquí esto lo que acaba derivando es precisamente que la gente que lo consigue, porque realmente hay gente que lo consigue, ¿no? Que usando el método de otro lo logra. Allí donde él cree que en el éxito va a encontrar la felicidad o el orgullo de sí mismo, seguramente sienta un vacío. Porque al final no tiene tanto que ver con el objetivo, sino con el camino, ¿no? Es el camino donde uno crece, donde uno puede ir construyendo realmente una personalidad y una autoestima, digamos, sana, ¿no? Si yo llego por el camino fácil, sí, el placer será momentáneo, ¿no? Y seguramente sea un placer muy grande, pero no será aquello que haga a la persona sentirse, vamos a decirlo así, como feliz, ¿no? O en paz consigo mismo. Porque es el trayecto lo que es importante. Las veces que me caigo, las veces que acierto, igual que el error es mío, también el acierto es mío. Si yo triunfo con los consejos del otro, ¿de quién es realmente el éxito? Claro. No, es que según lo estabas contando, lo veía clarísimo, rollo final de un mundial de fútbol que directamente me han clasificado para la final, o el equipo que ha pasado ante un empate, que ha ganado los penaltis, que no sé qué. O sea, evidentemente el éxito, la sensación de éxito del equipo que acaba de ganar el mundial directamente en la final es muy diferente. El resultado es el mismo porque tienes tu trofeo, pero el resultado es diferente porque tú no has pasado todo eso. Tal cual. Entonces, si esto, lo mismo, me lo llevo al mismo sitio, te lo plantea un cliente de: mira, es que quiero meterme en esto porque creo que puedo conseguir lo que me está planteando esta persona por esta vía. ¿Cómo lo ves? Porque imagino que eso en tu consulta al final pedirán tu consejo para que lo decidas tú en lugar de ella. Efectivamente. Yo en mi trabajo, eso quizás diría que en los últimos años es lo que más he visto. Yo llevo 12 años trabajando en mi consulta privada, ¿no? Aunque haya podido tener otros proyectos, pero si hay algo que he visto que ha ido creciendo cada vez más
es como el paciente, ¿no? Aquella persona que viene con un sufrimiento demanda muchas veces de manera con mucha angustia, demanda que sea otro quien le resuelva el problema, ¿no? Claro, ahí nos encontramos pues, ante una tesitura muy complicada, ¿no? Sobre todo en lo que es el ámbito de la psicoterapia, por el hecho de que está tan normalizado, precisamente hoy el tema son las redes sociales, no está tan normalizado ver reels o ver historias de superación de la gente que cree que o sea, todo el mundo, todo paciente que viene con un sufrimiento, cree que puede dejar de sufrir, ¿no? Y no quiere decir que la psicoterapia no pueda ayudar, evidentemente claro que ayuda, pero vienen con un ideal, ¿no? El ideal de que hay alguien que puede decirme cómo dejar de sufrir. Quizás uno de por lo menos cómo yo lo planteo, ¿no? Desde mi perspectiva y cómo yo lo trabajo con los pacientes y con las personas que vienen, acuden, están sufriendo mucho es aquí nadie te va a decir, ¿no? Lo que tienes que hacer. Pero aquí lo que se te va a brindar es un espacio donde vamos a intentar entender qué es este sufrimiento, qué es esto que te duele. Y desde ahí quizás ya juntos vamos a poder ir construyendo una manera de hacer. ¿Qué puedes hacer tú con esto que tanto te duele? Y no vas a estar solo, ¿no? Que quizás algo que ha hecho las redes sociales y el mundo en el que vivimos es... paradójicamente estamos más conectados y sin embargo más solos nos sentimos, ¿no? La psicoterapia lo que viene a brindar es un espacio de romper con eso y yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, yo no soy un ideal, yo no soy un modelo, pero no te voy a dejar solo en tu sufrimiento, ¿no? Y de esa manera la persona puede ir poco a poco tolerando, ¿no? Más esa frustración, ese dolor, que se vaya familiarizando con el hecho de estar mal es un proceso, ¿no? Y el proceso irá cambiando, pero también hay que atreverse, ¿no? No es fácil, evidentemente, en el mundo en el que vivimos. No funciona o lo que mi experiencia me ha ido mostrando es que aquellas personas que han encontrado el alivio de su sufrimiento en lo que las otras personas les han dicho, le ha podido servir momentáneamente, pero el mundo anímico y el psiquismo de las personas es tan complejo que lo que me pudo servir para algo en concreto, cuando la vida me vuelve a poner en una tesitura muy difícil, ese consejo que me dieron no me va a servir, ¿no? Porque no es la misma situación, porque yo he ido cambiando y porque no soy la misma persona cuando yo tuve este problema en concreto hace 5 años que el que tengo ahora, 5 años más tarde, en otro ambiente. A lo mejor estoy en otro trabajo, a lo mejor tengo otra pareja, a lo mejor en ese tiempo ha pasado cosas importantes en mi vida. Entonces lo que me sirvió una vez y que me vino dado por alguien que me lo dijo, que yo no lo construí, a lo mejor luego en el futuro me doy cuenta de que no me sirve y vuelvo otra vez a encontrarme con ese sufrimiento que tuve al principio. Es un poco todo vuelve, ¿no? Mientras no vaya al origen. Yo tengo una pregunta súper importante en este punto porque es que hay mucha gente que habla del psicoanálisis como si fuera el mal, ¿no? Como dentro de lo que es la parte de la psicología, la terapia del psicoanálisis está súper denostada y me gustaría comprender qué diferencias puede haber a la hora de tratar a un paciente entre el psicoanálisis, la psicología conductual o la psicología o la hipnosis o cualquier otro tipo de terapia, ¿no? En la que tú tratas con... O sea, ¿cómo trabajas tú con tus pacientes desde la vista del psicoanálisis? Pues es una pregunta quizá difícil de responder, ¿no? Porque el psicoanálisis se mueve, ¿no? En unas coordenadas que a día de hoy, como tú decías, están muy, incluso diría a veces perseguidas o denigradas en el mundo en el que vivimos, ¿no? La diferencia fundamental yo lo pondría en cómo escucha, ¿no? Cómo escucha el psicoanalista y cómo escucha el psicólogo quizá más cognitivo, intelectual o en otras ramas. Y bueno, creo que lo más fácil quizás es ponerlo como en un ejemplo, ¿no? Digamos que yo soy una persona, soy un paciente, ¿no? Que va a acudir a terapia y vengo porque estoy sufriendo o estoy muy angustiado por la pérdida de un ser querido, ¿no? Un padre, una madre, una pareja. Entonces, en ese momento
Cuando yo acudo al psicólogo, vamos a decirlo así, ¿no? Hacer un poco la diferencia entre el psicólogo y el psicoanalista, el psicólogo escuchará ese sufrimiento, ¿no? Escuchará ese dolor de la pérdida del paciente y lo que hará será ir a atajar, vamos a decirlo así, como ese dolor, ¿no? Entonces, en tanto la pérdida de esta persona produce un dolor en el paciente, yo le voy a decir lo que tiene que hacer para sobrellevar mejor ese dolor o incluso, como plantean algunos psicólogos, ¿no? Yo te voy a decir cómo puedes eliminar ese dolor. ¿Cuál es la diferencia fundamental con el psicoanálisis? Cómo escucha lo que a esa persona le ha pasado. Si llega un paciente a mi consulta, no va a la consulta de un psicoanalista, seguramente, y le dice, mira, vengo porque hace unos meses perdí a mi padre o mi padre falleció y me he dado cuenta de que no puedo superarlo, ¿no? Sigo llorando todos los días, tengo pesadillas, a lo mejor incluso algún síntoma de ataque de ansiedad, estoy descentrado, no puedo atender, no tengo constantemente, vamos a decirlo así, como ese duelo abierto. El psicoanálisis lo que haría desde ahí sería, lejos de ir a cerrar ese sufrimiento, ¿no? Para que el paciente vuelva a estar bien, abriría una pregunta, ¿no? Que es, ¿quién es tu padre para ti? ¿Quién era tu padre para ti? ¿Cuál es la diferencia entonces fundamental? Que esa pregunta, ese posicionamiento frente al sufrimiento del paciente, lo que le va a hacer es hablar, porque en un duelo o en una pérdida muy importante, por ejemplo, una persona, esto lo explicó Freud en un texto que quizás es lo más maravilloso que hay escrito en la psicología, que es Duelo y Melancolía. Él hizo un análisis, ¿no? De cuál es la diferencia entre perder a una persona, por ejemplo, ¿no? y en estado del duelo patológico, ¿no? El no poder superar la pérdida de esa persona. Y él dijo, no es lo mismo saber a quién he perdido que lo que he perdido con esa persona. Entonces, cuando una persona sabe que ha perdido a alguien importante, puede no saber qué es lo que se ha ido con esa persona. Por eso el psicoanálisis va a abrir una pregunta y le va a decir a este paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es tu padre? Y cuando él empiece a hablar, lo que hará será ir elaborando, ¿no? Ir poniendo en palabras qué es eso que ha perdido con la muerte, en este caso, como ejemplo que estamos usando, ¿no? ¿Qué es lo que ha perdido con la muerte de su padre? Entonces, el psicoanálisis yo diría que básicamente se fundamenta en que hace un tipo de escucha distinto. Va a aquello que la persona puede construir a través de sus propias palabras acerca de lo que le ha pasado. ¿Cuál es la historia de este paciente? Por lo tanto, no irá a atajar, no irá a eliminar aquello que le duele al paciente, porque claro, así alimentamos un poco lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Si yo le quito el dolor a la persona, esa persona no va a aprender a tolerar una vida dolorosa. Mientras que si yo puedo estar contigo, puedo escuchar y te puedo acompañar en tu dolor, lo que esa persona irá haciendo, posiblemente fruto de un trabajo del cual él no será consciente, pero que le irá ocurriendo es, cada vez puedo tolerar y puedo soportar mejor que, por ejemplo, mi padre hoy ya no esté conmigo cada día. A base de poder ir conversando y colocando en palabras eso que su padre significaba para él. ¿Cómo te quedas? Estoy flipando. No, además, ostras, que todos hemos pasado por situaciones de ese tipo y es verdad que depende en qué momento te pillen ciertas situaciones que puedes llevar, o sea, puedes estar preparado mentalmente, porque evidentemente todos sabemos que vamos a morir, que nuestros familiares van a morir, y te puedes preparar, pero nunca estás preparado del todo hasta que pasa. Y te puede pillar en un momento espectacular en tu prime laboral, tu prime amoroso y demás, y lo encajas de una forma, o que estés justo en un momento en que no te ves bien en el espejo, yo qué sé, has cogido mucho peso, no te ha dejado tu pareja y eres la misma persona y lo encajas de forma diferente. O sea que yo creo que lo has explicado súper bien, porque además nunca me había ido a entender el por qué hay veces que te ha pasado algo y dices, ostras, y
Porque tengo un ejemplo concreto de una persona cercana de decir, ostras, pero que bien ha llevado lo de su padre. Y puede que en ese momento estuviera en un momento que era fácil de encajar Sí. y le hubiera pillado en otro momento y le hubiera dolido de otra forma. Claro, qué importante es en esto que dices, estar en un momento también en tu vida en el que tienes cosas que te sostienen, ¿no? Cuando digo cosas, sobre todo hablo quizá de relaciones, porque las cosas son más efímeras, los objetos son algo mucho más efímero. No quiere decir que una persona no se pueda relacionar emocionalmente con un objeto, ¿no? Todos tenemos pues una camisa favorita, ¿no? Un libro favorito, una película favorita, bueno. Al final la cosa es como yo, hay una investidura, ¿no? Como yo pongo algo de mí, de mi emoción en ese objeto. Pero en el caso de pérdidas mucho más importantes o momentos de crisis en la vida, efectivamente, como tú decías, ¿no? Qué importante es saber que hay un sostén, ¿no? Ese sostén de buenas relaciones, de una buena relación no solo con los demás, sino también conmigo mismo, ¿no? Si yo estoy en un momento en el que me siento en paz con el momento de la vida en el que estoy, tengo amigos o una pareja o una familia que han sido capaces de establecer, con las que he sido capaz de establecer relaciones sanas, claro, evidentemente siempre luego el dolor y lo crítico y la angustia seguramente pueda ser mucho más llevadera, ¿no? Y si estoy en un momento en el que la soledad me invade, en el que me encuentro incomprendido, pues incluso algo mínimamente doloroso se puede volver pues, algo terrible, ¿no? Para la subjetividad de la persona. Que esto lo vemos mucho luego en el mundo, ¿no? Lo difícil que es, tengo la sensación de que muchas veces perdemos la empatía, ¿no? De entender que las personas somos historias, ¿no? Es como que todo lo cogemos siempre de manera muy puntual. Entonces, venía, por ejemplo, algo que veo muy a menudo en mi trabajo es la relación con las mascotas, ¿no? Porque a día de hoy también en esta soledad y en esta incomprensión que encuentran muchas personas, parece que un perro, un gato, ¿no? Pues un animal de compañía, además muy bien dicho, un animal de compañía, algo, un ser que ayuda a que la soledad y la angustia de la persona pueda ser mejor llevada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general la vida de estos animales está mucho más limitada que la nuestra. Y me encuentro en varias ocasiones, ¿no? En los últimos años, gente que a lo mejor pues, se le ha muerto su perro, se le ha muerto su gato y entran en un estado de duelo casi depresivo, ¿no? Curiosamente, ¿qué es una de las cosas que más les hace sufrir a estas personas? Ya no es tanto el dolor de la pérdida de su mascota, sino el hecho de cómo a su alrededor la gente lo reduce a algo absurdo, ¿no? Y dices, pero si... Claro, solo es un perro, ¿no? Solo es un perro, no solo es un gato. Bueno, cómprate otro, ¿no? Como si pudiese sustituir aquello que quieres de una manera tan fácil. Y bueno, pues al final yo creo que todo esto acaba siendo un ejemplo, como por volver a lo que es la temática fundamental, ¿no? Del encuentro de hoy, cómo vamos quedándonos cada vez más solos, también porque nos cuesta mucho comprender a los demás. Nos mostramos en imagen. Nos mostramos en vender el éxito, nos mostramos en un determinado rol en el que se nos da bienestar y donde obtenemos los me gustas y el beneplácito de los demás, pero luego en el fondo estoy muy solo, ¿no? Estoy muy solo porque al final nos olvidamos de comprendernos más allá de donde nos vemos. Y tú puedes ver a un instagramer o una persona de éxito, sí, fíjate qué buen porte, qué éxito en su trabajo, qué pareja más guapa o más guapo tiene, y sin embargo esa persona estar viviendo un trasfondo emocional terrible, ¿no? Que nadie conoce porque nadie lo ve. Sí, joder, además hay un mogollón de casos de gente de muchísimo éxito que no es capaz de soportar los comentarios, lo que dice la gente, o que evite decir ciertas cosas porque entonces le van a funar desde la parte de animalista o la parte del sector de la izquierda, de la derecha, a nivel político. O sea, es que explicarle todo esto, que yo hay muchas veces que lo hablo con Jorge o con mis amigos así de los de toda la vida, ostras, ¿cómo le explicas esto a mi hijo de 5 años? ¿Sabes? Es que flipas lo que viene. O sea, flipas lo que viene, lo que vas a vivir tú. Que mi generación, que soy un pelín mayor que vosotros, yo tengo 38 años ya, he vivido lo muy analógico. Entra Internet, el Internet más de los inicios, que no tenía nada que ver con la parte red social, que
cambia por completo toda la forma de relacionarse y de jugar a la vida. Y la parte de, ostras, que es que ahora no puedes bromear, no puedes, si quieres ciertas cosas, no puedes dar tu opinión sobre ellas, tienes que o no dar opinión o dar la opinión que te dicen que des para que tal, o la de no soportar. O sea, te has iniciado en este momento, en este punto de la red social, pero no eres capaz de soportar lo que van a decir de ti, como hay tantos casos de YouTube, bueno, pero incluso de suicidios y cosas de este tipo. Y estoy seguro que la mayoría de ellos tienen a una persona como tú que les a su lado decir, bueno, y si no la tienen deberían, ¿sabes? Porque todo ese éxito lo tienes que saber llevar de alguna forma. Sí. Ponte que tienes, desconozco si existe este caso, pero que tienes una persona de mucho éxito con millones de personas que le siguen a través de redes sociales y que tiene que soportar todo lo que le pueden decir a través de redes sociales y que, como se ha entendido, eso va con el cargo. Aguántate. Tienes éxito, te aguantas lo que digan. Efectivamente. Yo ahí veo una cosa, perdona que te interrumpa, pero es como que le estamos dando una importancia a las redes sociales muy pilar, muy fundamental en nuestras vidas. Como que, o sea, llega un momento en el que si alguien te dice algo, alguien que te da igual, te dice algo, igual no lo tienes en consideración, pero si te lo dice alguien que sí, que para mí es importante, como puede ser mi madre, mi padre, mi psicóloga, mi chica, quien sea, lo tienes en mucha más consideración. Y ahora mismo estamos poniendo a la altura de personas de tanta relevancia en nuestra vida, claro, a las redes sociales. Sí, Alberto84 Morenito, que te ha puesto menuda mierda ese podcast que has hecho. Sí, es que... O sea, cuando publiquemos esto habrá alguien que nos diga, menuda mierda, es muy largo, claro, ¿vale? Y puedes cogerlo y decir, ya, y es una crítica maravillosa. O la de, ostras, tío, hay que dejar de hacer esto. Hay que dejar esto porque a la gente no le gusta. Claro, o sea, desde el punto de vista del productor, te arriesgas eso, o sea, te estás exponiendo públicamente a que al resto no le pueda gustar y es lícito y no pasa absolutamente nada. Luego hay gente que lleva eso a la descalificación, que ya algo entraremos en ese debate, ¿no? Del discurso del odio, del hater, de tal. Pero que a mí aquí hay una cosa que sí que me llama mucho la atención, que es cuando yo como usuario que hace uso habitual del teléfono móvil, de las redes sociales, ¿en qué momento tú puedes detectar como psicólogo que aquella persona puede tener un problema de dependencia? ¿Cuáles son como esas claves que te hacen entender que esa persona, igual que piensas, vale, esta persona es adicta a la marihuana o es adicta a la cocaína, puedes decir, esta persona tiene unos claros síntomas de que es adicto a las redes sociales? Sí, ha perdido el control. Que, sí, efectivamente. Y luego la otra, esa que te preguntaba justo, la de ¿qué le podemos decir a un mega youtuber al que le están criticando? Pero vamos por orden, porque nos van a ir viniendo un mogollón de movidas para que nos arregles la vida, o sea, que no te marches, aunque luego cortemos, él se queda con nosotros resolviéndonos la vida, pero el de la alerta, que es muy importante, sobre todo ya no gente joven, o sea, todo el mundo. Y gente que cree que no es adicta y... Sí, y muy bien ese matiz, ¿no? Me parece muy importante lo que comentas de todo el mundo, ¿no? Porque parece que vamos hablando de la adicción, sobre todo como en adolescentes, en gente joven, y yo lo que veo es que en el fondo también adultos y personas ya ancianas, incluso en la medida en la que todavía han sido capaces de aprender el funcionamiento básico, aparte de que, bueno, pues aplicaciones como TikTok, ¿no? Están hechos para tener un acceso facilísimo, pues incluso también personas ancianas, ¿no? Llegan a establecer una relación de adicción, ¿no? Con las redes sociales. Es verdad que quizás ellos o personas más adultas no publican tanto, ¿no? Pero sí gozan mucho de mirar la vida de los demás, etcétera, ¿no? Que es lo que llevaban, o sea, lo que antes era el ver la vida de los famosos. Efectivamente. Solo verlo. Hola, ¿no? Estas tipo de pistas, ahora lo tengo de una manera muchísimo más directa y además con todo el tema del algoritmo aquí detrás, ¿no? Es que ni siquiera con famosos, o sea, con personas. O sea, el ir por la calle y que en un pueblo pequeñito digan,
¿y este quién es? Eso, Pues eso, pero llevado a la red social, que es en el mundo de gente un poco más mayor, Claro. es justo ese rollo. Sí, es tal cual, o sea, además es así, es simplemente como lo que ya estaba antes, ahora no es que haya evolucionado, ¿no? Sino lo que ha hecho ha sido establecerse sin límites, ¿no? Ahora ya puedo ver la vida no solo del vecino o la vecina de la plaza mayor del pueblo, sino que ahora puedo ver el mundo. Es que para ese perfil de gente es un enganche, ¿sabes? De saber qué hacen todos los vecinos del pueblo, mira lo que ha puesto Maripili, mira lo que tal, y que la otra persona además lo está publicando. Sí. Y qué bueno, ¿no? Que eso, que al final poder hacer, porque quizás hay cosas, lo bueno de este tipo de conversaciones, ¿no? Y de estos encuentros es que al final acabas encontrando, como, bueno, pues hablas un poco de algo diferente, ¿no? No solo de lo que se dice siempre. Y es verdad, también hay que hablar de que la adicción en las redes sociales no está solo en la gente joven ni en adolescentes, ¿no? También llega, al final es algo que capta a todo el mundo. Cuando me preguntabais que cuáles eran, pues, como, dónde se detecta, ¿no? Dónde yo podría detectar la adicción, creo que como en cualquier otra sustancia o cualquier otra relación de adicción con un objeto, fundamentalmente está en el hecho de cómo yo me encuentro cuando no lo tengo, ¿no? O sea, en el momento en el que yo lo deseo o lo quiero y no lo tengo, ¿cómo me siento, ¿no? En esos momentos? Hay personas que realmente llegan a desarrollar síntomas de ataque de ansiedad, ¿no? Es decir, yo necesito ahora mismo, estoy aquí, quiero publicar que estoy en este ático en Nueva York, por ejemplo, para que lo vean todos mis seguidores y por lo que sea, el móvil se ha quedado sin batería, ya, pues, por desgracia, ¿no? El mundo está hecho para que esas cosas no te vayan pasando, pero ocurre y ¿qué me pasa a mí, ¿no? Hay como una reacción, ¿no? Un afecto surge del cuerpo, ¿no? Y de repente estoy de peor humor o me encuentro más ansioso, ¿no? En esos momentos en los que yo sé que necesito o en circunstancias normales yo tendría el teléfono y publicaría o miraría a otros que publican y no lo tengo y no puedo acceder a ello, en el momento en el que uno sienta que hay una reacción, ¿no? Física, que algo pasa, que algo del orden de la angustia o de la ansiedad se despierta, yo diría que ese es fundamentalmente siempre el primer síntoma. Pero luego lo que veo ya más allá está sobre todo en cuánto tiempo soy capaz de estar en otra cosa sin mirar el teléfono. Quizá lo que más me encuentro yo en consulta en mis pacientes David, me doy cuenta de que ya no puedo ver ya no una película, ¿no? Que a lo mejor una película dura 2 horas, un capítulo de una serie de media hora, 40 minutos, y me doy cuenta de que he mirado el móvil 3 veces, ¿no? Es decir, no soy capaz de mantener la atención en algo en concreto ni 40 minutos, ¿no? Se nos vuelve algo insoportable si estoy 40 minutos sin mirar el teléfono. Es verdad que eso es un filtro brutal cuando sabes que lo que estás viendo te gusta o no, porque el punto este de estar y enganchar y dices, ostras, me he comido 2 horas y ni he mirado el móvil, y la otra es la de, que además esto me ha pasado en conversaciones, de decir, a ver, es una peli que está bien, pero vamos, para que estés, para ir mirando mientras haces algo con el móvil. O sea, es real. Sí, sí, sí. Pero es cierto que es el filtro que es donde tú pones además la bandera roja de si no es, aunque sea muy mala, ¿vale? Pero bueno, pues quítala, pero no estar a las dos cosas. Claro, yo creo que captar la conciencia, ¿no? De esa adicción es muy complicada, sobre todo porque está muy normalizado, ¿no? O sea, es fácil identificar a un adicto a la heroína, por ejemplo, porque aparte de que tiene consecuencias, aparte de las consecuencias psicológicas que tiene, hay un deterioro físico, ¿no? Entonces, qué mala es la adicción a la heroína porque mira todo lo que hace, ¿no? Sin embargo, es cómo voy a detectar que yo soy adicto a algo si eso a priori no tiene consecuencias negativas, mi estado físico no se deteriora, incluso al contrario, seguramente quiera luchar por tener un físico más normativo, Claro, ¿no? claro. Y luego la parte está de cómo voy a ser yo adicto a esto si todo el mundo mira el teléfono, ¿no? Que eso es algo de, por ejemplo, con el caso de los niños y los adolescentes, me parece que hay que poner el foco de atención, ¿no? El padre dice, estoy preocupado porque mi hijo ha desarrollado una dependencia del móvil, y yo siempre le pregunto a los padres de esos niños, esos adolescentes, ¿cuánto tiempo miras tú el móvil al día, ¿no? Como mi hijo es que no para de estar en redes sociales, no para de mirar el teléfono, no para de jugar videojuegos. ¿Cuánto tiempo te ve a ti tu hijo estar delante de una pantalla? Cuando estás con tu hijo jugando, ¿hay algún momento en el que no miras la pantalla?
Porque seguramente el padre te diga, no, sí, estoy jugando con él en la habitación, pero bueno, al final siempre te llama alguien del trabajo o espera que tengo un WhatsApp de un amigo. Entonces yo acudo a la pantalla. Y tu hijo, por mucho que tú le digas, las cosas no... O sea, no, los aprendizajes no vienen desde el habla, vienen desde la conducta, ¿no? De nada me sirve ser un padre que se preocupa porque mi hijo no para de mirar el teléfono si yo como padre no paro de mirar el teléfono. Sí, totalmente. O sea, nuestros referentes son los que están guiando un poco nuestra vida. Si tienes a tus padres o están... No, es que no somos conscientes, ¿no? Como que eso forma parte un poco de... Jo, es que el tema padres además es... o sea, es verdad que... Sin querer cargar la responsabilidad en los padres, ¿eh? No, pero es real. O sea, yo desde la experiencia es cierto que... Insisto, intentando no juzgar a otros padres, pero si todo el mundo desde algún momento o viéndose desde fuera pudiera ver lo que supones tú como padre, como hermano mayor, como madre para los hijos, ¿sabes? ¿Cómo le vas a decir que no haga eso? Sí. O sea, ¿cómo le vas a decir que, venga, corre y haz deporte y diviértete y juega? Que es que nos estás molestando. O sea, yo, lo mismo, además que como esto lo verá algún amigo, no va por vosotros, va por otras personas que no... Es que, claro, es que no se entretiene solo. Es que no se entretiene solo. Tienes que estar todo el día encima de él. Y tiene juguetes, tiene juguetes, pero es verdad que hemos tenido mucha suerte nosotros, pero tú le has enseñado cómo funciona. O sea, te has sentado con él y decir, mira, si le das este botón, fíjate cómo sale disparado el coche, o mira, si juntas todas estas piezas, podemos hacer un castillo. Y esta conversación es, no, bueno, pero es real, o sea, no nacemos sabiendo jugar, ni nacemos de hecho, el móvil no está cuando nacemos. No, te ha tenido que ver a ti, o te ha visto hacer deporte a ti, te ha visto comer bien, te ha visto no fumar, te ha visto borracho. O sea, ¿cómo le vas a...? O sea, eres su referente más cercano. Tienes que cumplir todo eso y es difícil, ¿sabes? Porque tendríamos que ser todos perfectos, pero es que cometes errores. El tema es que esté preparado cuando venga el error cuando pase, el otro día hablamos justo de la parte de la adolescencia, drogas, que están ahí, o sea, vas a llegar y están aquí esperándote, sí. Y tú puedes llegar y pasar, o llegar, verlo y decir, vale, espera, lo esquivo y sigo, porque vale, están. ¿Y cómo le dices que no lo haga? O sea, y la red social lo mismo, o sea, me niego a creer que a día de hoy todavía siga habiendo padres que desconecten a sus hijos y no vas a usar tu red social hasta los 12. ¿Por qué los 12? Y cuando llegue a los 12 y se encuentre todo y a los 8 o a los 10 haya otros padres o otros niños que lo están usando, que no te acerques. No. Sí. O sea, ¿cómo le orientas al niño a que cuando llegue el momento red social, o sea, ¿cómo orientas al padre para que cuando llegue el momento red social lo viva todo de golpe o ya le haya preparado para cuando llegue? El momento red social llega, esa pregunta es muy buena, ¿cuándo llega el momento red social para el niño? Porque igual ya nace con el momento social. No. Mira, ese tema es salvaje, el de esos padres que ya desde bebés están ahí, sin consentimiento, sin... Yo llevaría esto, o sea, aquí haría un matiz, separaría bien como dos campos, ¿no? Porque por un lado por un lado estaría cómo es la relación del ser humano desde su infancia con aquello que mira y aquello que le mira, que entraría ahora un poquito más en detalle porque es algo muy interesante, y luego de cara a lo que tú decías, cómo yo como padre puedo ayudar o puedo ser una referencia, ¿no? De algo que evidentemente está en el mundo, estamos invadidos por las redes sociales, pero donde no te quedes enquistado. Les voy un poco primero a esta segunda parte y luego ya... como un análisis quizá un poquito más desde la perspectiva más psicológica, ¿no? Más psicoanalítica. La cuestión en todo esto yo creo que está en diferenciar que no es lo mismo ser padre o madre que ejercer función paterna y función materna, ¿no? Yo puedo ser el padre o la madre biológica de un niño, ¿no? Pero no por ello tengo que ser padre simbólicamente hablando. ¿Qué es un padre simbólico? ¿Qué es una madre simbólica? Que es alguien que es capaz de cumplir la función de soy humano, yo también cometo errores,
Y aún así, aunque yo cometa errores y aunque yo no sepa hacer perfectamente las cosas, soy capaz de sostener y de acompañar y de estar enseñándole a mi hijo cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos, ¿no? Algo que yo veo mucho en consulta también es la idea de que hay una idealización, ¿no? De que ser padre es intentar no fallar, o todo lo contrario. No voy a sobreproteger a mi hijo, yo voy a seguir siendo la misma persona que he sido, siendo padre y sin ser padre. Bueno, pues ninguno de los extremos, ¿no? En el equilibrio está la virtud, se suele decir. Si yo soy un padre, yo puedo ser un padre o una madre que está muy metido en las redes sociales, pero cuando esté con mi hijo, cuando esté con mi hija, será muy importante que yo no le dedique tiempo al teléfono, que sea capaz de estar con él cuando está jugando. Y limitar, no, no separar completamente al niño o a la niña de la pantalla, ¿no? Sino que no sea la primera opción. Creo que eso es muy importante porque hay a día de hoy muchos padres, ¿no? Donde la pantalla es la primera opción para la educación de sus hijos. Me estás molestando o yo estoy cansado y tú demandas de mí como hija o como hijo que yo te atienda como padre, pero yo he llegado muy cansado del trabajo y no estoy para ti. Toma, te doy una pantalla. ¿Quiere decir esto que dar una pantalla al niño está mal? No. Lo que no puede ser es la primera o la segunda opción. Porque al final ese niño va a aprender a relacionarse con algo que no le es conflictivo, y las relaciones humanas, las relaciones con los padres, con los hermanos, con los compañeros, con la vida en general, la relación es conflictiva, porque yo voy a desear cosas que el otro no me va a querer dar, o el otro va a desear cosas de mí que yo no le voy a poder, no le voy a querer dar. Sin embargo, una pantalla no confronta al niño. Si yo estoy aburrido y me pones una pantalla aquí, el iPad, mientras ceno con el Peppa Pig o con quien sea, o la Patrulla Canina o cualquiera de estos dibujos, sí, ese niño va a dejar de demandar, va a dejar de pedirme como madre o como padre que esté ahí. Pero lo que lo está sustituyendo no es bueno para él. Porque no es bueno para él si lo tiene sistemáticamente. Oye, no pasa nada si un día cena con los dibujos, pero si sistemáticamente yo acudo a una pantalla, al final es un poco como, dicho de una manera un poquito extremista, ¿no? Pero lo que le estoy diciendo a mi hijo, que eso es lo que va a llegar al fondo de su psiquismo, es cállate y no me molestes. Y él va a aprender que en las pantallas está algo donde él calla, no molesta y además le da entretenimiento, es decir, es una actitud pasiva. El niño tiene una relación, la relación que se establece con las pantallas de que somos pequeños es una relación pasiva, porque la pantalla no me pide nada. Los dibujos no me piden nada, no demandan nada de mí. Y a mí me dan, oye, pues para eso está todo muy estudiado dentro de la psicología, la música, los estímulos visuales, los colores, ya está, no tengo que pensar. No tengo que hacerme cargo de que estoy aburrido, ya no molesto a mi padre y mi hijo, mira qué buen niño es y mira qué bien educado lo tengo, que mi hijo no molesta. No, un hijo tiene que molestar y tú como padre tienes que intentar en la medida de lo posible manejar aquella demanda de tu hijo. ¿Quiere decir esto que siempre tienes que cumplir y no puedes fallar a ella? No, porque somos humanos, pero no puede ser la primera o la segunda opción darle una pantalla. Porque claro, luego ya llegarán las redes sociales y yo estoy familiarizado con la pantalla desde los 3 añitos, por ejemplo, ya la pantalla me va a acompañar en toda mi vida y va a irrumpir en un momento dado las redes sociales, y ya no es que irrumpa las redes sociales, es que primero ya tengo una relación con la pantalla y con la imagen. Y encima luego aquí ya empiezan a entrar cosas, elementos muy perturbadores, ¿no? Que es pues bueno, la imagen de quién es más atractiva, quién debe ser odiado, quién gusta, quién no gusta, y que encima sin filtro yo puedo criticar y puedo adorar. Eso es lo que pasa en las redes sociales, al final, que puedo criticar y adorar sin ningún tipo de consecuencia. Yo tengo una pregunta al respecto, porque estamos abriendo un melón importante, que es que, o sea, partimos de la base de que cada vez a más temprana edad tenemos más relación con las pantallas, ¿no? Ya sea con redes sociales, videojuegos, películas, música, lo que sea. Y también estamos viendo en nuestra sociedad cómo cada vez parece haber más casos de ansiedad y depresión dentro de las personas, sobre todo de las personas jóvenes. Entonces, ¿crees que existe una relación entre el consumo que hacemos de, vamos a llamarlo, entretenimiento a través de las pantallas y
y ese tipo de... ¿Cómo que son enfermedades o qué son? Como patología. Patologías. Sí, o sea, la ansiedad, la depresión, este tipo de patologías. Bueno, podría ser, dependiendo del grado, sí puede ser una patología o si no, bueno, se puede quedar en un trastorno, ¿no? O quizás si es algo que se puede cronificar o que es muy continuo en la vida de una persona. Y, hombre, no creo que sea la única causa, pero desde luego hay una relación, creo que muy clara, ¿no? Entre las redes sociales y la cantidad de ansiedad y depresión que vemos hoy en la gente joven. ¿Y por qué será esa causa justo? Pues quizás porque la persona, o sea, el ser humano desde que nace necesita que sea otro quien le dé un lugar en él. Entonces, yo cuando yo vengo al mundo, ¿no? Cuando yo nazco, evidentemente puedo tener una predisposición para lo que luego será mi personalidad, pues por herencia genética, ¿no? Seguramente. Pero hay luego otra gran parte de la personalidad que es algo que se construye. ¿Cómo empieza esa construcción de la personalidad? Con el lugar que mis figuras paternas y el mundo en el que nazco me va a dar. De aquí hay un proceso que es muy complejo, pero también es muy bonito, ¿no? Que ayuda quizás a entender esta pregunta que tú me hacías, Jorge. Hay un momento en el que cuando yo llego al mundo, yo no soy capaz de mirarme a mí mismo, ¿no? Es decir, se me plantan aquí, pum, en un mundo de objetos, ¿no? De cosas que se mueven, de cosas que se acercan, que me tocan, y aparte de que hay cosas en el mundo que yo veo, y no sé, no tengo conciencia de qué son, porque todavía no tengo una conciencia de mí mismo, no tengo un lenguaje, no tengo un pensamiento, veo que pasan cosas a mi alrededor al mismo tiempo que a mí me pasan también cosas, ¿no? Yo tengo hambre, me puede estar doliendo la tripa, puedo tener sueño y yo tengo unas necesidades que yo no sé comunicar al mundo, ¿no? ¿Cómo se relaciona un bebé con su madre, ¿no? Sobre todo pues a través del llanto, de las pataletas, de las sonrisas, de expresiones de emociones muy, muy básicas, ¿no? Entonces, es el otro, es esas figuras maternas, paternas, quien va a ayudarme a ir interpretando qué es lo que me pasa, ¿no? Si yo estoy llorando porque tengo hambre y mi madre llega y me da de comer, pero no solo me da de comer, ¿no? No es solo no es solo que me dé el pecho, sino me acoge en su pecho y me da el olor, el calor, la caricia, todo eso, ¿no? Va como va empezando como a construir algo de lo que luego será mi personalidad, ¿no? O mi identidad. Para no enrollarme como mucho en esto, ¿no? Pero básicamente la idea está en que es el otro quien me ubica en el mundo, ¿no? Si soy importante, si no soy importante, si gusto, si no gusto. Va a llegar un momento determinado en el que si todo va bien, ¿no? Y el desarrollo cognitivo y emocional de una persona va bien, va a querer salir del hogar, de la mirada que tiene para los padres, ¿no? Y él querrá verse también en el resto del mundo, ¿no? Y entonces ahí ya no buscaré la mirada de mis padres, buscaré la mirada de mis iguales, ¿no? ¿Cómo son mis iguales? De ahí lo bueno, ¿no? Que luego el niño vaya al colegio, no solo que aprenda asignaturas, sino también que se relacione con sus iguales. Y ahí va a pasar una cosa muy importante, ¿no? Al principio de la adolescencia, que es seguiré buscando que me ubiquen, pero ya no lo buscaré en mis padres, ya lo buscaré en mis iguales. Y ese momento es muy importante porque es donde a día de hoy en la cultura occidental, ¿no? Y en este momento en el que estamos, es precisamente donde empieza a entrar las redes sociales. Entonces, claro, qué difícil es, imaginaos, ¿no? Lo perdidos que tenemos que encontrarnos, aunque no seamos conscientes de ellos, cuando todavía seguimos necesitando que el mundo nos ubique y encima estamos a la vista de todo el mundo, ¿no? Ya no es solo complacer o ya no es solo saber quién soy para mis padres o mi hermano o mi hermana, ¿no? Sí, bueno, un núcleo familiar un poquito más amplio. Ahora buscaré ser alguien rodeado de mucha gente y esa gente está en la misma situación que yo. Y ahí cuando entra la red social además entra con la imagen, no entra con el texto. El texto es verdad que ya vemos pues instagramers o bueno, gente que dice, bueno, publico esta foto muy bonita y luego aparte te comento una reflexión.
Pero los adolescentes con 12 años lo que se quedan es atrapados en la imagen, ¿no? Entonces, ahí lo que va a ocurrir es que muy seguramente la persona se quede como fijada a ese estado, ¿no? Estoy fijado a que la otra persona me mire, me ubique, me diga quién soy. Si me dice que soy guapa, lista, que soy guapo, listo, como eso tiene un valor social muy grande, yo sentiré felicidad, me sentiré alegre, sentiré placer. Si por el contrario el resto del mundo, ¿no? Mis iguales, que ya no son solo mi clase de 20 compañeros o de 30 compañeros, dependiendo del ratio del instituto, ¿no? Ahora es el mundo entero. Habrá gente, antes comentabas, ponías un ejemplo, ¿no? Que es como, le gusta a todo el mundo salvo a una persona. Y a esa persona a la que no le gusto, el valor de ese comentario será muchísimo más grande que el de 200 personas que me han dicho que me gustan, que les gustó. ¿Por qué? Porque abre una brecha. Me dice, ¿quién soy yo? Entonces, si para este desconocido no soy guapa. ¿Quién soy yo si para este desconocido no soy listo? ¿Por qué? Porque me he quedado fijado, me he quedado buscando en todo momento que sea el otro quien me diga quién soy. Y a día de hoy el otro somos todos. Antes el otro, en la época de nuestros abuelos, nuestros padres, el otro eran los 12 compañeros del pueblo. Antes hablabas de la edad analógica, que a Jorge y a mí nos ha pillado quizá más el momento del cambio, pero yo que tampoco nací en la época de Internet, recuerdo que mis relaciones eran únicas y exclusivamente, y lo fueron hasta los 16 años, hasta que apareció Twenty seguramente, ¿no? Mis compañeros de clase y los del pueblo. Pero es que ahora para los niños de 12 años el mundo, el otro es todo el mundo. Y claro, intentar complacer a todo el mundo para yo encontrarme a gusto y para saber quién soy es muy complicado. Es una gran responsabilidad. No podré con ella, y será, acaba siendo esclavo, ¿no? de gustar a todo el mundo, porque ya no ves a las personas por separado, ves a todos los demás como una entidad. Y claro, si a esa entidad, de repente hay una parte de esa entidad que yo no le gusto, entonces ¿será que no gusto? Simplemente un comentario, ¿no? De 200, pero yo me quedaré enganchado ahí, porque no aprendí a salir de la mirada de los demás, me quedé ahí enganchado. Es como que el ser humano se alimenta, es una parte muy primitiva de la que el ser humano se alimenta y por eso se engancha, ¿no? Que el otro me diga quién soy para él. Y mientras esté ahí enganchado será muy difícil madurar. Podré luego actuar como un adulto, pero una parte más inconsciente, una parte más, bueno, me sale decirlo así, ¿no? Como más primitiva, se quedará enganchado, ¿no? Seguirá buscando que el otro le diga quién es. Y si tú no me dices quién soy, o me dices que quién soy está mal, o es feo, o no es aceptado, algo dentro de la confianza en mí mismo va a tambalearse y se va a poner a temblar. O sea, estás hablando de una palabra ahora mismo muy importante para los que nos dedicamos a redes sociales, que es justamente engancharse, que es el engagement, como se lo conoce en inglés. Y es que como que da la sensación de que... primero, las redes sociales están creadas de una manera, el algoritmo del que hablabas antes, para que tú pases más tiempo en ellas. Cuanto más tiempo pases, más rentable es esa red social para el dueño de esa red social. E incluso los propios influencers o las personas que se dedican a ello, sabemos que cuanto más engagement, cuanto más se quede enganchada la gente a nuestro contenido, mejor va a ser para nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí yo creo que existe un conflicto de intereses súper fuerte, sí, entre lo que es la voluntad del individuo, por un lado, y la voluntad de las redes sociales, que ahí estaríamos no solo las personas que nos dedicamos a ello, todas las personas que lo consumimos, todas las personas que creamos contenido como este o el que sea, ¿no? O sea, me parece como un poco el yin y el yang, sí, que se unen en el mismo término, ¿no? En el enganchar a alguien. Entonces, sí que me gustaría saber si existe algún tipo de estrategia desde el punto de vista de la psicología, en el que poder desbloquear ese engagement que tengo con eso. ¿Referido a cómo enganchar a alguien o cómo...? O cómo engancharte contigo mismo. O sea, yo más que ir por el punto... O sea,
resignificar un poco la palabra engagement, ¿no? Llevarlo más que a ese llano de necesito que mis clientes tengan un montón de engagement para que la gente acuda a ellos. Vale, pero desde el punto de vista individual necesito reconectar conmigo mismo para no sentirme tan solo, para no sentirme tan vacío, para poder desarrollarme como persona real, no como un individuo al que le van a sacar el dinero o le van a hacer un servicio. Efectivamente. Bueno, pero si te he comprendido, dices que hay un conflicto, que claramente hay un conflicto de intereses. Yo, bueno, hago así un poco, ¿no? Como en este caso, como de psicoanálisis salvaje, ¿no? Porque en este caso nosotros no somos mis pacientes. Pero yo quizás en este punto, ¿no? Preguntaría o lo plantearía como qué es el éxito para ti, ¿no? O sea, en la medida en la que yo tomo el éxito de una empresa como el triunfar por números de clientes, porque eso es lo que me va a dar dinero y eso es lo que posiciona entre mis competidores como alguien que ofrece lo absolutamente mejor, claro, ese es el éxito de la empresa. Y es maravilloso, no está muy bien que una empresa tiene que luchar por ser la mejor y más en el mundo en el que vivimos. La cuestión es diferenciar el éxito de la empresa de mi éxito personal. Cuando decía que yo pues, lo plantearía como de esta manera, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para yo no sentirme tan solo, sabiendo que formo parte de esta maquinaria que engancha a la gente en las redes sociales? Lo haría pudiendo... intentaría definir muy bien la línea, ¿no? Entre la empresa o mi proyecto profesional y yo no son lo mismo. No es lo mismo fracasar que ser un fracasado. Por ejemplo, igual que no es lo mismo tener éxito que ser exitoso. Yo puedo ser una persona con mucho éxito en mi empresa, pero si para sentirme yo una persona exitosa he tenido que pasar por enganchar a la gente dentro de esta maquinaria, yo también salgo perjudicado, porque yo formo parte de ese daño también. Igual que hay personas que se enganchan a mi empresa, yo me he enganchado también a 3 empresas para llegar hasta donde estoy. Y me he enganchado. Al final es una relación de codependencia, ¿no? La empresa necesita del cliente y el cliente de la empresa. Y sí, realmente lo que me surgiría sería decirlo así, ¿no? Se crea una relación de codependencia muy grande. Ambos son 2 caras de la misma moneda, donde ambas partes estáis igual de jodidas. ¿Cómo podría manejar esa parte? Haciendo una especie como de trabajo de elaboración personal en el decir, sé que tengo que hacer esto para que mi empresa funcione, pero cuidado no confundirme yo con que yo soy una empresa, ¿no? Y no alienarse, porque en el mundo de hoy todo es una alienación. Si yo soy David psicólogo y todo el mundo me reconoce por ser psicólogo, al final ¿dónde queda David? Pues un poquito diría lo mismo a lo mejor, o lo podría plantear un paralelismo con la empresa, ¿no? Con el marketing. Es decir, yo sé que necesito captar clientes y voy a captarlos para que mi empresa funcione y pueda ser competitiva en el mundo en el que vivimos. Pero saber que esto es trabajo, que esto no son. Me surge entendiendo de lo que me se responde con esta pregunta. Sí. Y lo que te comentaba antes de ese trabajo que puede ser un youtuber famoso, un influencer, un streamer a través de Twitch, ¿cómo puedes sostener o cómo puedes gestionar ese...? Porque no, antes has dicho 200 personas y a uno no le gusta, pero ¿y si fueran 6 millones de personas y no le gusto a 3 millones de personas que me comentan, que me discuten, que me insultan? Porque es lo que te comentaba, esto va en el campo, te tienes que aguantar. Entonces, ¿cómo te aguantas? ¿Cómo puedes estar sano mentalmente para que puedas trabajar? Y a la vez eso es otra de las cuestiones que quería comentarte. Sí. ¿Cómo puedes hacer uso de las redes sociales? Primero, como una persona de tantísimo éxito y tantísimos comentarios negativos, ¿y cómo puedes hacer uso de las redes sociales de una forma sana? Yo trataría, a ver, esto evidentemente pilla muy fuera de mi ámbito, pero entendiendo un poco cómo esa parte del funcionamiento psicológico, ¿no? Por así decirlo, manejar ese hate o ese no gustar, o a lo mejor una relación más o menos equitativa entre
entre la gente que me vitorea y la gente que me descalifica, creo que es muy importante poder cuestionar el comentario de la otra persona. Pero para poder cuestionar el comentario de la otra persona, no es solo cuestionar el malo, también es cuestionar el bueno. Es decir, no hacer de esa verdad que un cliente o alguien que consuma mi contenido dice, es su verdad, no tiene por qué ser la realidad. Es que tenemos a día de hoy, creo que una unión demasiado casi fusional entre la realidad y la verdad, ¿no? Entonces, como yo me considero, tengo libertad de expresión en el mundo en el que vivo y puedo opinar sin ningún tipo de consecuencia de las cosas, yo confundo o se confunde la verdad con la realidad y son cosas totalmente distintas. Tanto los buenos comentarios como los malos comentarios son la verdad subjetiva de una persona, no portan la realidad. Y si yo no tengo la capacidad de diferenciar eso, entonces seguramente los consumidores de mi contenido van a acabar acabando con mi vida. O sea, me voy a esclavizar y voy a entrar en un proceso donde me veré completamente atrapado, ¿no? Esa red social se acabará convirtiendo en una trampa. Porque tomaré lo bueno como la realidad y entonces cuando llega otra persona con lo malo, que también tiene carácter de realidad, me resultará muy difícil poder compaginar ambas. ¿Cómo es posible que le pueda gustar a 3 millones de personas y que no le pueda gustar a otros 3 millones de personas? Claro, es que hay que tolerar esa ambivalencia. ¿Cómo se tolera esa ambivalencia? Sabiendo que ninguna de esas personas, ni las buenas ni las malas, portan la realidad sobre quien tú eres. Tú eres momentáneamente, pero esa persona ese otro o esos muchos otros solo te conocen en lo que tú expones de ti. Si tú confundes lo que yo expongo y lo que ven los demás con todo mi yo, entonces estás perdido. Por eso, dando a responder un poquito a tu pregunta, yo diría que una manera de poder gestionar eso es decir, cuestionar tanto lo bueno como lo malo, en el sentido de aquel que me vitorea no tiene la razón y aquel que me niega el éxito tampoco la tiene. Al final la cuestión es como yo me siento bien haciendo lo que hago, a pesar de que no guste a los demás, porque si yo tengo la autoestima suficiente como para poder tolerar el fracaso, ¿no? La frustración, lo que hablábamos al principio, eso me permitirá quizás que esos comentarios, aunque sean muchos comentarios negativos, no me afecten tanto, o incluso hacer de ellos algo bueno. Si yo tengo 30 millones de personas, o 3 millones de personas que me están diciendo algo muy malo, que eso me pueda servir para pensar, pero no para juzgarme a mí mismo. O sea, no es lo mismo que una persona, ahora imaginaos, ¿no? Tú me decís, oye David, pues esta conversación que hemos tenido contigo, la verdad es que ha sido un auténtico horror y no has cumplido para nada nuestras expectativas. Claro, cómo yo reciba eso va a depender del poder que yo os dé a vosotros. Eso no quiere decir que no lo tenga en cuenta. Eso me debe de servir también para mí cuestionarme, ¿no? Es decir, en este encuentro, las personas con las que yo estaba hablando me han dicho que no he cumplido sus expectativas y que les he decepcionado profundamente, ¿no? Tengo que tener cuidado con no confundir eso con la realidad, pero sí tomarlo como una fuente de información. Y el decir, tú David, en este caso, ¿cómo te sentiste hablando con ellos? ¿Te viste bien? ¿Te viste cómodo? Pues oye, yo creo que lo había hecho muy bien. Ellos me dijeron que no. ¿Qué es lo que ha podido pasar para que a ellos no les guste? Pero no como algo, no como una losa, no como una piedra que caiga sobre mi cabeza y sea como no he gustado a la gente, entonces tengo que dejar de hablar como hablo, ¿no? Sino tomar en cuenta que a lo mejor la manera en la que he dicho las cosas ha podido no gustar, pero como una posibilidad, no como una realidad. Entonces yo esto lo podría también como extrapolar a lo que tú me comentabas al principio, ¿no? Si yo estoy abierto a una cantidad pues muy grande de personas que van a consumir mi contenido o que van a consumir lo que yo les ofrezco como empresa, que tanto lo bueno como lo malo me sirvan de coordenadas, no como sentencias. Creo que sería... Ostras, me flipa cómo funciona tu cerebro. O sea,
no me quiero imaginar cómo debe ser tú cuando te autopsicoanalizas. O sea, poniéndome en esta situación concreta de no les ha gustado. ¿Cómo me he sentido yo cuando a ellos no les ha gustado? O sea, si todos fuéramos capaces de hacer eso, o sea, igual que un parpadeo que lo haces sin pensar, o sea, si todos fuésemos capaces de hacer eso en la parte, digamos, pasiva, la que no te obliga a hacerlo, de, vale, bueno, no les ha gustado, pero ha habido mucha gente que sí, yo me lo he pasado bien, me he divertido, la charla ha sido agradable, pero sí, a lo mejor tengo que tener en cuenta que esto que hemos comentado a lo mejor se ha hecho largo, pero ya está. O sea, si todos pudiéramos hacer eso, evidentemente nos indicaría que tenemos una autoestima maravillosa, porque, o sea, tú has podido escuchar, pero tú sabes cómo te has sentido haciéndolo. Entonces, la autoestima, en lo que cuentas, la autoestima es principal para cualquier cosa de la vida, está claro, porque es como vas a saber soportar lo que venga. Pero ojalá todos tuviéramos ese poder de en 5 segundos de tu tiempo hacer, ¿vale? Vale, lo tendré en cuenta. Seguro que la siguiente va a ser mejor. Claro. Ahí yo lo que te diría es que, bueno, me surge, ¿no? Ponerlo como un ejemplo de lo que podría pasar. Y ese proceso, ese mecanismo se despertaría en lo que tú dices en muy poco tiempo, pero luego debe haber una elaboración, o sea, en el sentido de que yo me quedaría pensando en esto, dejaría que eso me afectase bueno, pues en la medida en la que yo, cómo yo lo pueda sentir y los recursos son o mecanismos que yo ya tengo con el paso del tiempo, pero claro, como tú dices, el tema de autopsicoanalizarse, ¿no? Ese trabajo que a mí me puede surgir, aunque también evidentemente soy tan vulnerable como cualquier otro, pero si surge esa estrategia psicológica, ¿no? Ese poder cuestionar, ese poder sostener, no haber gustado al otro, también es algo que se consigue con mucho tiempo, ¿no? Yo también he estado mucho tiempo en terapia, muchos años de terapia. Sigo yendo a día de hoy, aunque ya trabajé de esto, ¿no? Porque es un trabajo que al final uno nunca termina en la medida en la que la vida sigue siendo conflictiva. Esto no quiere decir que una persona tenga que estar obligatoriamente años en terapia, ¿no? Pero sí, al final es como uno se posiciona en la vida. Si yo no quiero tener conflictos en la vida, seguramente me vaya a resultar muy difícil al final desarrollarme, porque la vida es conflictiva, porque no le voy a gustar a todo el mundo, porque va a haber personas que sean capaces de criticarme sin ningún tipo ni de ética, ni de moral. Van a llegar y van a soltar lo primero que piensan acerca de mí, y lo que esa persona va a decir de ti hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno no se lo puede tomar todo a lo personal. ¿Qué hay de esa persona para que esa persona te haya dicho, oye, tu contenido es una mierda, tu manera de hablar es una mierda? Lo que decía antes, insisto un poco en esta idea, la verdad de uno no es la realidad. Y cuando yo no sé, cuando yo soy adicto a la mirada del otro, hacer esa separación es tremendamente complicado, ¿no? Eso es, por ejemplo, una de las cosas en las que a lo mejor la psicoterapia sí que te puede ayudar, ¿no? Que no es lo mismo cómo me siento a cómo me ha hecho sentir el otro, ¿no? Y poder ir captando esos matices ayuda luego a que uno pueda pensar las cosas, pues no sin sufrir, pero sí sin tanto sufrimiento. O sea, creo que sería un poco el resumen en general. Pues David, nosotros estamos encantados, nos tiraríamos horas hablando de Es que tema. creo que por el tiempo que hemos estado, creo que tendríamos que ir a una segunda parte de esto, porque yo me he quedado con mogollón de cosas en la cabeza, sobre todo la de ciertos comportamientos que me encantaría no juzgar, sino analizar por qué he hecho esto. Totalmente. Lo que pasa es que, no sé, creo que llevamos hablando como 25 horas. Sí, tenemos podcast. Pero mucho tiempo, pero de todas formas, si alguien que nos está viendo ahora mismo quiere que haya una segunda parte, pues que nos lo ponga en comentarios y que ponga de qué le gustaría hablar en este caso. Y si David te gustaría venirte, para pues mí sería encantados de poner otra vez el tinglado. Y además, como ya tenemos autoestima tan alta y nos dan tan igual los comentarios negativos y positivos, que se ven. Da igual, porque va a haber una segunda parte, quieran o no. Porque tenemos una mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón y nos dan absolutamente igual nuestros comentarios. Bueno, genial, yo me lo he pasado muy bien y
O sea, he aprendido mogollón escuchándote, sobre todo, había veces que, como pasará con casi siempre, ¿sabes? Que te esté escuchando hablar y automáticamente me viene un recuerdo personal de algo que lo que estás contando y dices, vale, claro, no, tenía que haber hecho eso otro, porque me hubiera funcionado mejor. O sea que por nuestra parte, ya te digo, encantadísimo de haberte tenido con nosotros. Me encantaría que pudiéramos ir hablando de cosas más al detalle, que esta era un poco más genérica, más general, más de hablar un poco de todo. Que teníamos un guión preparado con más preguntas. Sí, Hemos pero, visto que esto ya pero sí, o sea, realmente hay mucho de lo que hablar en todo este tema. Totalmente. El tema de redes sociales, el tema de las relaciones, no solo personales, sino emocionales. Totalmente, sí. Con el tema del Tinder, con el tema de las aplicaciones de citas y todo, que ya hablaremos en su momento. Pero claro, que por nuestra parte, suelo decir que yo me he sentido encantado. Sí, me he divertido un montón. Me he divertido un montón y he aprendido mucho y estoy deseando que quedemos cuanto antes para hacer la segunda parte. Para mí será un placer estar aquí. Además, que he de decir con total sinceridad que la manera en la que habéis planteado el hablar de esto y vuestras preguntas considero que son muy buenas preguntas, además. Entonces, para mí un placer estar aquí para conversar, responder a lo que pueda, la medida posible. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Y lo que digan los que nos están viendo, pues si queréis una segunda parte, comentándose en comentarios alguna idea o alguna pregunta que se haya quedado en el tintero y la recuperaremos hablando con David. Y luego seguiremos haciendo lo que queramos porque tenemos una mentalidad que podemos sacarlo adelante nosotros mismos con vuestra ayuda también. Muchas gracias. Muchas gracias.